la mañana con 3 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Como le adelantaba antes de la pausa, es momento de dar paso a la mesa de análisis de este martes y para ello recibo con gusto a Óscar Pineda. Óscar, muy buenos días, bienvenido. Qué gusto saludarlos, como cada martes, gusto saludar al médico también. Gracias, Óscar. Gracias también al médico Javier Terrazas que nos acompaña el día de hoy. Médico, muy buenos días. Gracias, Jesús. Un saludo especial al auditorio. Gracias. Bueno, pues vamos a platicar el día de hoy sobre, pues los cambios que se vienen. Estamos por iniciar una nueva administración federal y la presidenta electa, virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, pues aseguró que obviamente se habrá de realizar un cambio profundo en las delegaciones federales, hablando también del tema de los estados. Por tal motivo, pues los actuales titulares deberán presentar su renuncia, se ha dicho, durante el próximo mes de agosto. La idea de Claudia Sheinbaum es activar, dijo, estas delegaciones que debido a la centralización estuvieron prácticamente en el anonimato, muchas de ellas, y no aportaron gran cosa al proyecto de la transformación. Óscar, en Tamaulipas, ¿cómo se califica el trabajo de estos delegados federales que en muchos de los casos, pues la ciudadanía ni los conoce, como sucede mucho también con el caso de los diputados, ¿no? Sí, mira, creo que el asunto de los delegados y ponerles una calificación, bueno, pues es que muchos dejan, el trabajo de muchos ha dejado mucho que desear. Vemos, o más bien sabemos que hay delegaciones que están ahí, que tienen un presupuesto, que tienen un personal, pero como bien lo dices, ni siquiera se conoce quién es el delegado, o al menos no hay tanta información respecto a lo que están haciendo estas delegaciones. Creo que la más visible es la que se ha llamado superdelegación, en esta donde cobra el señor Luis Lauro Reyes, y digo que cobra porque realmente el trabajo que ha hecho pues también se ha quedado corto, al menos no es tan visible. No sé si sea una falta de resultados, que me parece que es lo que está ocurriendo, o sea una falta de comunicación, pero la realidad es que esta superdelegación pues nada más es de nombre, no opera como tal como debería operar, y debería de ser parte de ese engranaje que está buscando el gobierno del estado también, para poder hacer esa sinergia que permita pues ampliar los programas y la red de programas sociales. Médico, tu punto de vista al trabajo de estas delegaciones federales. Estamos a concluir una administración pues federal. ¿Cómo se ha visto? ¿Cómo lo visualizas? Coincido con Óscar, creo que los resultados son muy pobres, magros en la mayoría de las delegaciones. Si se les puede llamar delegaciones, porque pues hubo una superdelegación y las demás se convirtieron en representaciones, o algunos tienen todavía el cargo de encargado de despacho, y así han transitado durante todo la administración federal que está por concluir. Creo que hay en el estado cerca de 50 delegaciones, entonces pues son muchas, todas tienen su razón de ser en determinado momento, algunas con mucho más actividad, algunas se han ido achicando, se han convertido en meras oficinas normativas de trámites, de enlace con el gobierno central. Y bueno, pues esto ha sido en detrimento de una buena respuesta de la administración federal y los programas, o la fiscalización o la realización de programas federales en el estado. Cuando se creó la superdelegación, el primer superdelegado, como se le llamó, fue José Ramón Gómez Leal, de Reynosa, actualmente senador y cuñado de Cabeza de Vaca. Entonces, a lo mejor esa es su peor mancha, ¿no? Entonces, después vino un relevo en la delegación, también coyuntural, porque pues de alguna manera se convirtió en una plataforma para un personaje que tiene aspiraciones políticas en la entidad, el licenciado Rodolfo González Valderrama, de Ciudad de Tampico Madero. Entonces,
en esa etapa pues hubo mucha dinámica. Entonces, si se compara la actividad de esa etapa con la actividad que tuvo posteriormente con Luis Lauro Reyes, pues se queda muy corta, ¿no? Entonces, de ser un hombre que, el delegado, alguien que era director general de radio, cine y televisión en la Secretaría de Gobernación, con una visión muy clara, muy grande de lo que es el Estado, y también con mucha experiencia pues política y oficio y vínculos con el gobierno central, pues de pronto llega el alcalde de Güemes a ser el superdelegado. Entonces hubo ahí, y creo que él se estrenó con un borrachazo ahí en la carretera. Entonces, y bueno, no creo que sea una persona con falta de visión o que no tenga atributos. Él es un maestro en su formación profesional, y bueno, debe tener muy buenas agarraderas como para haber aterrizado ahí en esa superdelegación, y obligado está a hacer un trabajo interesante, porque pues obvio que se le va a comparar con sus dos antecesores, que cuando menos en su interacción mediática y en resultados de los programas y la supervisión de estos, pues hicieron un trabajo eficiente porque traían una visión de un crecimiento político. Óscar, hablábamos, ya que sale a colación el tema de Luis Lauro, que justamente, digo, pues no solo por los representantes de los medios, también ha sido cuestionado por la ciudadanía, quien nos destacaba, pues era más común verlo en eventos políticos, ahí en lugares donde pues pudiera sacar o brincar alguna otra posición, más que por ejemplo en los bancos del bienestar, en donde veíamos ahí personas, adultos mayores, lo publicamos aquí, salió en el diario, donde pues las personas a diario se desmayaban por no tener una buena atención, un cuidado, una atención especial. ¿Logrará mantenerse en este cargo? A mí me parece que no, definitivamente. Creo que cuando la presidenta Claudia habla de cambios profundos, se refiere precisamente, o va a iniciar precisamente con el cambio de rostros en las delegaciones, pero no solamente el cambio de rostros, sino realmente un cambio de actitud, que creo, me parece que el mensaje va en ese sentido. Cuando ella dice vamos a hacer cambios profundos en el tema de las delegaciones, se refiere a reactivar esas delegaciones que estuvieron ahí dormidas, que están de algún modo suspendidas en el tiempo, ahí están en stand-by y no funcionan. En el caso de Luis Lauro, bueno, pues lo hemos visto en su desempeño como delegado, que es de lo que vamos a hablar, y pues es un desempeño muy pobre, muy desapegado a las cuestiones de los programas sociales, como bien lo dices, más atento a figurar en las cuestiones políticas, buscando pues mantenerse dentro de este juego de la política y de este presupuesto. Me parece que es lo que más persigue, al menos es mi percepción, en el caso del actual delegado de los programas federales. Yo creo que sí vienen cambios, y de hecho ya hay algunos nombres que empiezan a moverse. Suena con mucha fuerza el nombre de Jorge Villafranca. Este es un joven operador de la Cuarta Transformación, ha hecho trabajo precisamente cercano, conoce de cerca el trabajo de la delegación de algún modo, porque ha colaborado con el senador José Ramón Gómez Leal, pero también tiene una parte interesante, que es fue delegado de Claudia Sheinbaum en Nuevo León. Entonces, esto lo coloca como una posición fuerte. Desde luego, habrá que esperar los tiempos, como dicen los políticos, para conocer realmente cuáles son las cartas que se van a manejar, porque pues entiendo que también esto va a implicar una serie de negociaciones con el Ejecutivo Estatal, en donde se van a ver los nombres, se van a revisar, porque pues precisamente la idea es esa, ¿no? Que existan esos puentes y esos lazos bien entendidos entre el gobierno federal y el gobierno estatal. Médico, en este caso en particular de esta superdelegación, obviamente ya ha hablado Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, que se va a continuar con este proyecto que trae el presidente López Obrador, y bueno, aquí estaba concentrado el mayor esfuerzo del presidente.
tomando en cuenta esta importancia de esta delegación, ¿se logrará mantener Luis Lauro en esta posición o sería pues sano un cambio, una renovación? Yo creo que es sano un cambio porque, pues, obvio es que hay que decirlo como es. Creo que le quedó grande la yegua al caporal de Güemes. Entonces, pues es importante que en la nueva visión, es el perfil, por ejemplo, de la presidenta, pues, o sea, es una académica, es una investigadora, es una gente, y claro, también contradictoria en el ejercicio público, del sector público. La Ciudad de México, que es una plataforma importantísima, y ahora tiene el gran reto de la silla presidencial. Entonces, yo siempre he insistido que la política no tiene por qué estar divorciada de la ciencia o de la investigación, al contrario, ambas coinciden. La ciencia busca el bien común al servicio de las mayorías, la política en el librito es igual, es lo mismo. Desgraciadamente no las hemos hecho coincidir la mayoría de las ocasiones, y ahora tenemos esa gran oportunidad de que sean como las vías del ferrocarril, que vayan paralelas, y esto implica que en las delegaciones federales, las representaciones del gobierno central en Tamaulipas, se seleccione muy bien a quienes vayan a estar, que sean perfiles técnicos, profesionales, con cierta experiencia en la administración, porque hay algunas que requieren del servicio civil de carrera. En el caso de las que tienen que ver con lo médico, pues lo ideal es que sean médicos. Hay médicos con maestrías hospitalarias o con maestrías en administración pública, en gestión pública. En el caso de delegaciones como la Conagua, la SCT, o sea, Zagarpa o SADER, como se llame ahora, son perfiles muy técnicos y que tienen que estar implícitos y que conozcan esos sectores. Algunas, quizá muy pocas, tengan que ver con que acepten cualquier profesión, comunicólogos o veterinarios o agrónomos, de todo, pero con un gran sentido común, de tal manera que permitan que puedan hacer una buena actividad, sobre todo con resultados tangibles para Tamaulipas y el gobierno central. Oscar, ¿qué sabemos de las delegaciones aquí en Tamaulipas? ¿Quiénes son los que las representan, los que las administran? Porque pues hablamos siempre de los mismos, el caso de bienestar, de gobernación, si acaso también, que es una de las que más suena comúnmente, pero pues los demás... de las más activas, sí, ¿no? ¿quiénes son? Y es mucho decir que son de las más activas. Sin embargo, creo que en los momentos importantes ha estado ahí, al menos para retransmitir información del gobierno federal, el doctor Felipe Garza Narváez, que me parece que ha hecho un trabajo aceptable ahí en la delegación de gobernación, y bueno, el resto pues prácticamente desconocidos. No recuerdo en esta lista, en este listado, quiénes son realmente estos delegados, y vaya que no los recordamos, pues es porque casi no tienen una actividad pública, y no es porque no les gusten los medios, es porque realmente hay poco que hacer, poco que informar en estas dependencias que, como bien decía el médico Terrazas, pues muchas de ellas son oficinas de mero trámite. Allí están, son representaciones, pero no están cumpliendo ninguna función en particular. En el caso de la superdelegación, fíjate que a mí me parece que es un tema en el que se debería de ponderar el asunto o el tema del humanismo, ya que esto finalmente es lo que se está buscando, o que es el principal apostolado de la Cuarta Transformación,
el tema del humanismo, y eso es lo que en esta superdelegación, al menos en Tamaulipas, pues no se alcanza a percibir. Lo decías tú bien, acertadamente. Hemos sido testigos de noticias de personas de la tercera edad a las que las hacen estar formados en el sol durante horas esperando cobrar una pensión a la que tienen derecho, y muchos de ellos han terminado en el hospital. Muchos de ellos han terminado en ambulancias, atendidos por socorristas, porque no existe esa parte, ese sentido humano de decir, a ver, estas personas de la tercera edad no pueden estar ahí paradas en el sol, vamos a generar condiciones para que estén mejor atendidos. Eso le toca al administrador o al superdelegado y no lo están haciendo. Médico, respecto a estas pues delegaciones, ¿cuáles son? ¿Cuáles funcionan? ¿O cuáles pues siguen en mero membrete o sus titulares, cuando menos? Mira, todas funcionan porque están obligadas a hacer un trabajo interno y estar rindiendo cuentas ante las secretarías del gobierno federal y en las interacciones con el gobierno del estado. Cuando hay reuniones sectoriales, los vemos presentes en las reuniones de gabinetes ampliados o las reuniones, por ejemplo, cuando hay una reunión del Consejo Estatal Agropecuario, pues acuden todas aquellas que tienen que ver con el campo, aunque bueno, pues como mirones de palo. Entonces, porque bueno, su función es casi administrativa, un poco operativa, los que todavía tienen programas vigentes. Y hay que recordar que como tienen un superjefe, un superdelegado, pues también eso les obliga a mantener un perfil muy bajo, a no aparecer en medios, y solamente aquellos en donde las acciones hay un dicho que me gusta que se llama, que reza: ¿a dónde va Vicente? A dónde está la gente. Entonces, hay unas que hay mucha gente siempre. El ISSSTE, el Seguro Social, Zagarpa o SADER, como se llame ahora, que la misma Delegación de Bienestar, por todos los programas sociales que maneja. Entonces, esas son las que quizá los nombres los conocemos un poco más. Ahora que ha habido el problema de los productores de sorgo, o que tuvimos la crisis hídrica, pues afloraron los nombres. Por ejemplo, el delegado o representante de SAER se llama Guadalupe Acevedo González, para aquellos que no saben. El de Conagua, Jaime Gudiño Zárate. En CEP está Nora Hilda de los Reyes, que ella sí es muy protagónica. En Semarnat está Horacio del Ángel Castillo, un perfil bajo, pero un buen técnico. En Profepa, Aquiles Chávez Caudillo, que de caudillo pues no tiene mucho, porque la propia delegación de la Profepa está grafiteada y no ha sido capaz ni de gestionar una pintura. El del IMSS, ya llevamos varios. El actual es Federico Héctor Marín Martínez. En el ISSSTE está el doctor Ernesto Lavín Hernández, que es el subdelegado médico y aparentemente el que da la cara ahí por la delegación. En CONAFE, Roberto Villarreal. En la SCT, que es una superdelegación por los presupuestos que manejaba o todavía maneja algo para toda la infraestructura carretera, sobre todo conservación y mantenimiento, está Natalia Jasso Vega, una mujer. Casi vemos, aquí no hay la equidad de género porque vemos que casi no hay mujeres. En Segalmex está Tito Mejenés. En Infonavit, este sí es eminentemente tamaulipeco, con algo de experiencia, Aquiles Villanueva, que estuvo en el Instituto Municipal de Planeación cuando existía. En CFE, Lot Mendiola Ramírez, es aparentemente nuevo, pero pues no ha tenido la habilidad ni siquiera para ponerle luz y aire acondicionado al área donde están los cajeros automáticos en el Palacio Federal, que es donde va la gente a pagarle, pero ellos sí están en la comodidad del aire acondicionado. En Sedatu, Luis Armando Cortázar Domínguez. En el trabajo, Iván Rocha Picasso. En Banobras, Antonio Galván Vera. En Profeco, Miguel Mansur Nader.
Y el registro agrario, Luis Gámez, esos son algunos para que aquellos que el auditorio no conoce Le perdió los el nombres, nombre. cuando menos sepamos quiénes son los encargados, comisionados, responsables o irresponsables en cada una de las delegaciones. Así es. Bueno, pues vamos a ir a una pausa comercial, no tardamos y volvemos con más de esta mesa de análisis. ¿Cansado de tu vieja laptop? Renueva tu tecnología con la Asus VivoBook 15 y aprovecha su precio de promoción a solo 5,999 pesos. Incluye de regalo una mochila para transportarla fácilmente y un mouse por cable ideal para trabajar en casa. Ve hoy mismo a Coppel por tu nueva Asus VivoBook 15. Mejora tu vida. Coppel. Válido hasta el 31 de julio de 2024 o hasta agotar existencias. Micha, ¿qué prefieres? ¿Bosque o playa? Me gustan las dos, pero más el bosque. Pues te cuento que este domingo en la Hora Nacional vamos a hablar sobre gestión forestal en Oaxaca. Y como a los mexicanos nos gusta ayudar, conoceremos más sobre el Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria. En literatura nos acompaña la talentosísima Jazmina Barrera para hablar de su libro más reciente sobre Elena Garro. Escúchenos el domingo a las 10 de la noche. Sus amigos Chay y Leonora los esperamos en su estación favorita. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Aprovecha las promos del verano loco de H-B. Aguja con hueso de res Supreme, 239 pesos el kilo. Bistec Estrella Supreme, 89.90 el kilo. O bien, por cada 100 pesos de compra en queso panela H-B, sabor tradicional de 1 kilo, ahorra 25 pesos. Vigencia al 29 de julio. En tienda y en línea, H-B. Lo mejor para ti. ¿Qué poder judicial tenemos y qué poder judicial queremos? ¿Los ministros, magistrados y jueces deben ser electos democráticamente? ¿Se puede reformar la justicia en México para que sea realmente pronta, expedita y gratuita? ¿Es necesario que en el Poder Judicial se evalúe el desempeño, eficiencia y eficacia de los jueces? Participa en los diálogos nacionales de las reformas constitucionales al Poder Judicial. Gracias por continuar con nosotros en esta mesa. Óscar, ¿debería haber una reestructuración de estas dependencias federales? Hablábamos de que, bueno, pues, ¿qué es lo que ha hecho falta para que el trabajo no se vea reflejado? Ahorita mencionaba el médico también el tema de la Profeco, que también mucho dio de qué hablar este movimiento hacia la zona sur y aquí en el centro también, que muchas han quedado olvidadas. ¿Debe haber alguna reestructuración del trabajo que desarrollan? Hablábamos también de la falta de recursos de muchas de ellas, si tienen aún razón de ser. A mí me parece que sí tiene que haber un estudio muy, muy profundo, como dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Creo que sí amerita esta reestructuración, incluso ir un poco más allá y ver qué tan conveniente es mantener las superdelegaciones. Lo decía el médico y coincido con él, cuando se tiene esta jerarquía tan vertical es muy complicado porque pues es muy difícil que los que están como subordinados pues se atrevan a salir y a tomar iniciativas. Siempre tienen que tocar base, y si la cabeza, pues ya lo dijimos, es una cabeza que no está dando los resultados, bueno, pues todo lo demás se va a ir así como con un efecto dominó. Entonces creo que sí amerita, Chuy, esta reestructuración, y yo diría e insisto, ver la conveniencia de tener y mantener estas superdelegaciones en los estados, porque no solamente en el caso de Tamaulipas, estaba leyendo a propósito de este tema, de la mesa, y hay otros estados donde están padeciendo exactamente lo mismo. Incluso hay estados donde la situación es peor, el superdelegado todavía es menos que nada, ¿no? en su trabajo. Entonces, bueno, creo que sí amerita esta reestructuración. Médico, ¿qué áreas o qué de estas delegaciones que mencionábamos pues deben de ser analizadas pues más a fondo en respecto al trabajo que están desarrollando o han venido desarrollando? Creo que todas tienen que tener un buen análisis, un buen diagnóstico, y hay que, o sea, yo aplaudo esta decisión de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, porque pues vimos cómo con el centralismo en una sola superdelegación
el centralismo de los recursos que antes llegaban al Estado para que se ejercieran aquí, y de pronto en algunas áreas hemos visto cómo la única opción es las ventanillas centrales, las ventanillas federales, el caso de educación, el caso de salud, que ahora pues en el famoso IMSS Bienestar se va a concentrar todo. Se concentran todos los recursos humanos y materiales, y ahora pues vemos, no se les vaya a ocurrir enfermarse, porque si tienes que ir a algún hospital de la ciudad o del estado, nos vamos a encontrar con unas deficiencias muy dramáticas y unas situaciones críticas en el suministro de medicinas y materiales, porque esa ola burocrática de regrésame los recursos y luego yo voy a hacer las compras y eso, o sea, en el papel se escucha muy bonito de que van a hacer rendir más el recurso, pero en la práctica, ay Dios, el del dicho al hecho hay mucho trecho, dice. El dicho, sí. Entonces, creo que hay mucho por afinar, hay mucho por hacer, hay mucho porque... Entonces, regresando al punto, ¿cuáles se deben de revisar? Todas. Hay que buscar el servicio civil de carrera en por lo menos 40 de las 52 representaciones federales que hay en el Estado, porque no es posible que lleguen gente que desconoce el tema, desconoce el sector, desconoce los procedimientos, y bueno, eso abona a resultados pésimos en cada una de esas áreas. Muy bien. Bueno, pues agradecer que esta mañana nos hayan acompañado. Óscar Pineda, gracias, Óscar. Muchas gracias, Chuy, gracias, y también al médico, gracias al auditorio, muy buenos días. Gracias, médico Javier Terrazas, por haber estado con nosotros. Pues gracias a ti, gracias a la audiencia, que tengan un excelente martes. Así es, gracias a usted que nos siguió a través de redes, que nos escuchó a través de la radio. En nombre de todo el equipo de ORT Noticias, de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le agradecemos el favor de su atención. Lo invito a que nos acompañe el día de mañana, miércoles. Por lo pronto, que tenga un excelente martes. Esta es la máxima autoridad en música grupera.